Bienvenidos a una nueva cápsula de la asignatura de innovación. En esta oportunidad ya estamos pasando a la unidad 2, donde el material de estudio nos hace referencia a algunos contenidos bien interesantes que vamos a revisar en estas cápsulas. Lo primero que vamos a trabajar o que vamos a reforzar es la estrategia del océano azul y el océano rojo. Y aquí estamos viendo efectivamente dicha estrategia. En innovación es realmente fundamental y trascendental el diferenciarse de la competencia, de las alternativas que existen en el mercado, cuando ofrecemos un producto, un servicio, cuando ofrecemos una solución innovadora, para que ésta sea innovadora, aparte de entregar una solución adecuada, debe diferenciarse de alternativas existentes y debe entregar lo que ya habíamos trabajado en la unidad anterior, la propuesta de valor. Esa propuesta de valor debe ser original, ¿cierto? Bueno, tenemos esta estrategia que nos habla de dos océanos. En esa imagen vemos un hombre rana, un buzo, que está dispuesto a saltar al océano, en el borde de un muelle. Y vemos a la izquierda un mar, el agua, de color rojo, con una serie de elementos que están ahí flotando. Es posible que la imagen no nos deje reconocer qué es lo que se ve ahí, pero básicamente lo que está flotando en esa agua son logotipos, son etiquetas. Ya vamos a entender qué significa. Y por el otro lado tenemos un océano azul, cristalino, libre, limpio. Bueno, ese océano rojo que nos muestra estas etiquetas está compuesto por la gran mayoría de las marcas, de las empresas, de los comercios existentes en el mercado, que están tratando de luchar uno con otro para sobresalir. Están en competencia, ¿cierto? Están en esta batalla por ser escogidos por los usuarios, por los consumidores. Y la competencia que nosotros vemos en el mercado es sangrienta. Se entiende que es el océano rojo porque cada uno de estos competidores está tratando de pegarle una mordida al otro y la sangre que cae al agua tiñe de rojo este océano. Y es por eso que se denomina océano rojo, porque está repleto de la sangre, de los ataques y de las mordeduras de la competencia para tratar de sobresalir y derrotar, por supuesto, a este competidor en la elección de nuestros usuarios. Entonces, este océano rojo básicamente está compuesto por las industrias que existen actualmente en el mercado. Tiene los límites definitivamente marcados porque básicamente se van guiando su comportamiento según lo que hace la competencia. Tiene efectivamente estas competencias definidas también y finalmente trabajan solamente para ganarle al rival, para ganarle a la competencia y obtener una mejor posición en el mercado. A diferencia de este océano azul, en el cual no hay competencia, es un agua limpia, donde yo voy a encontrar la posibilidad de nadar a mis anchas y donde básicamente no me voy a tener que pelear, ni pegar mordiscones, ni tener que superar a nadie, porque es un mar completamente inexplorado. Entonces este océano azul básicamente está compuesto por las ideas que buscan crear mercados nuevos, mercados inexistentes. Generalmente son oportunidades para generar un crecimiento rentable a futuro, como nos dice la información. La generalidad también nos dice que básicamente los océanos azules nacen de los océanos rojos, porque cuando yo no quiero seguir compitiendo y quiero ofrecer una propuesta de valor distinta, me cambio o nado hacia este océano. Y probablemente me van a seguir. Cuando vean que mi propuesta tiene éxito, que es escogida por los consumidores, muchos del océano rojo se van a empezar a pasar al océano azul y se va a generar una nueva competencia. Y probablemente ese océano se empieza a transformar, de a poquito empieza a teñirse de rojo. ¿Y qué es lo que hay que hacer en ese caso? Entonces buscar otro océano azul. En el fondo ofreciendo una novedad o una innovación distinta de nuestro producto o servicio que nos diferencie y que nos destaque de lo que ya se está transformando en común, en repetido.
Y básicamente este océano azul, como habíamos dicho, entonces está compuesto por el espacio del mercado que aún no ha sido utilizado o explotado. Es importante entender que en innovación y en emprendimiento, este concepto del océano azul y el océano rojo es una estrategia de marketing que lo que hace y lo que pretende es motivarnos a ofrecer diferenciación de lo que nosotros tenemos que entregar como producto o servicio, un proyecto de innovación, un proyecto de emprendimiento. Nos asegura de alguna manera que la elección de nuestros usuarios puede llevarse a cabo y puede concretarse porque efectivamente la propuesta de valor va a ser más efectiva. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo eh, eh, se establece esta diferencia entre el océano rojo y el océano azul. Nuevamente aquí tenemos una gráfica que nos representa bastante claramente la densidad que tiene esta agua roja. Vemos ahí una pecerita llena de peces que, como decíamos, están tratando de obtener espacio, están tratando de poder moverse tranquilamente y de tener prioridad, y entonces empiezan a pelear entre ellos porque este espacio está apretado. Y básicamente los pececitos o los comercios, en la realidad, que están dentro de este océano rojo, lo que buscan es imitar al competidor, replicar lo que hacen. Total, ellos allá les funcionó. Repitamos lo que hicieron. Oye, ¿viste lo que hizo nuestra competencia? Mira, deberíamos hacer lo mismo nosotros. ¿Por qué? Porque así vamos a llamar la atención o les vamos a gritar clientes. Compiten básicamente en precio, porque como de alguna manera ofrecemos lo mismo, lo único que puede hacer más llamativo a los usuarios es ofrecerles un precio menor. Y el riesgo que tiene de empezar a competir en el precio es que cada vez mi utilidad va a ser menor porque yo tengo que bajar los costos. Y al disminuir los costos, probablemente la calidad del producto puede menguarse y efectivamente en algún momento los usuarios pueden dejar de escogernos. Además de que la utilidad es tan poca que la inversión y la inversión tan alta que puede significar un problema económico importante. Y busca entonces reducir, como habíamos dicho, los costos. A diferencia del océano azul, que lo que busca, en vez de imitar al competidor, es diferenciarse. Y compite con lo que existe en valor. Y cuando hablamos de valor, a lo que nos referíamos de la propuesta de valor, no el valor del precio, no lo que vale, sino lo que significa para los usuarios, lo que representa. Y compito en ese valor, trato de generar mayor valor para que mis usuarios me escojan. De alguna manera, si no tengo alguien que me haga sombra, probablemente los usuarios me van a elegir y lo que yo tengo que entregarles siempre es una mejor calidad, un mejor valor, una sorpresa, a un gancho, algo que los haga escogerme permanentemente. Y básicamente lo que hace es aumentar entonces la experiencia en vez de reducir los costos. Y cuando hablamos de la experiencia no hablamos de lo que hemos aprendido, del tiempo que tenemos en una situación, sino que de la experiencia del usuario, de vivir o sentir o disfrutar con el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Vamos a ver, como les decía yo, algunos ejemplos que nos van a poder ayudar a entender cómo esto es real y cómo estamos rodeados de productos que se mueven en el océano rojo. Tenemos ahí algunas marcas de cereales bien conocidas, algunas no tanto, que básicamente ofrecen una hojuela de maíz, ¿cierto?, azucarada, y que la que nosotros más conocemos, famosa, la original, ¿cierto?, es la Azucaritas. Y si empezamos a analizar cómo la competencia empieza a replicar el mismo formato, nos vamos a dar cuenta que hasta en las gráficas de los envases se copian y repiten. Si analizamos nos damos cuenta de que todos estos envases ocupan los mismos colores, que ni siquiera son los colores corporativos, son los colores que si ya se comprobó que Azucaritas vendía, entonces Nestlé dijo, listo, inventemos un producto similar a la Azucarita, y le ponemos un nombre que tiene una Z porque suena parecido, aparece una mascota, que en este caso para reemplazar al tigre Tony es un oso, y le entregamos esta imagen a los niños. Aparece otra, de otra marca, que tiene un personaje, una mascota que es un animal también, que en este caso es una cebra,
y hace alusión a lo dulce, al azúcar que contienen el producto. Y finalmente tenemos el ejemplo de ahí de Glax, que si bien no es un animal, también tiene una mascota que es un niño que juega la pelota, etc. Entonces vemos los mismos colores en el envase, con tipografías y con logotipos llamativos que hacen alusión al azúcar, aparece la frutilla, aparece la mascota. De alguna manera, el consumidor tiene 1000 instancias para elegir esto, y ¿quién le asegura a alguna de estas marcas el éxito? Solamente campañas de publicidad, y empiezan a competir en promociones, y lo que hace uno lo hace el otro. Entonces, si buscásemos un océano azul en el mundo de los cereales, tendríamos que ofrecer un cereal completamente distinto a estas azucaritas. Aquí vamos a ver el ejemplo de marcas tradicionales chilenas que todos conocemos y que de alguna manera también representan muy bien cómo se produce este océano rojo. Tenemos Falabella, París y Ripley, que de alguna manera cualquiera de las tres ofrece lo mismo. Las tres son grandes tiendas que tienen departamentos de vestuario, hogar, electrónica, tecnología, y cada una de las tres ofrece lo mismo. Si yo voy a cotizar un refrigerador a Falabella, probablemente voy a Ripley y tiene el mismo refrigerador con una diferencia de un par de miles de pesos. Y voy a París y probablemente lo mismo. Las tres tienen estas tarjetas de crédito pertenecientes a la marca, las tres ofrecen las mismas promociones, incluso las tres ocupan rostros de modelos conocidas como imagen corporativa. Y tenemos entonces que en Ripley ponen a la Diana Boloco porque es una modelo muy actual, muy creíble, que trabaja en un matinal, en un canal de televisión. Entonces París, ¿qué hace? Hace lo mismo. Y ponemos a la competencia de la Diana Boloco, que es la Tonka Tomisic. Y la Tonka Tomisic también es animadora, creíble, que trabajaba en un matinal. Y entonces, ¿qué hace Falabella? Pone a otra animadora, a otra modelo, que es la Cecilia Boloco, no lo sé. Las tres hacen las mismas promociones, los días fantástico, los días R, los días París. Entonces, básicamente, vamos viendo que repiten el patrón porque una hace algo y la otra repite lo que ya le ha dado como fórmula éxito con los usuarios. Las tres tienen banco, las tres tienen agencias de viaje, las tres tienen compañías de seguro. Básicamente vamos viendo que se repite el patrón y cambian en algunos detallitos el color corporativo, pero lo que le ofrecen a los usuarios es básicamente lo mismo. Entonces, y vamos a encontrar incluso otras que se mueven en otros segmentos, como ITES, como Corona, como Tricot, La Polar, que de alguna manera también vuelven a replicar el mismo concepto, la misma estrategia de marketing, los mismos productos. Entonces, el concepto de retail o el concepto de multitienda tampoco ofrece nada nuevo y están permanentemente sumergidos en este océano rojo, queriendo ganar con ofertas, con promociones, con campañas publicitarias, sin ofrecernos a los usuarios una propuesta distinta ni un valor extra. En productos de otro tipo de marcas de alimentación vemos lo mismo. Si vemos un chocolate, en Nestlé, Sanenús, por ejemplo, que es como el más amado y el paradigma del chocolate con almendra, la competencia, bueno, saca un Costa Nuss, por ejemplo. Entonces lleva la palabra Nuss, similar al Golden Nuss, nuevamente. Cuando nuss ni siquiera significa almendra en inglés. Pero bueno, también ocupan las imágenes de las almendras, el chocolate con almendras, etcétera, etcétera, en primer plano, a colores rojos con dorados, con amarillo, aquí quizás en diferente combinación, pero básicamente es lo mismo. Tenemos aquí un ejemplo de las leches que empezaron hace poquito a sacar todas estas leches o estos productos extra proteicos con contenido de proteína, y vemos que sale Soprole con su Protein Plus, entonces Loncoleche sale con la Protein Milk, y Surlat saca la proteína sin lactosa, no lo sé. Básicamente vemos que si una empresa, si una marca lanza un producto al mercado que es tendencia, que es novedoso, se replica y empezamos a competir en este océano azul permanentemente. Perdón, en el océano rojo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer
Tenemos que saltarnos de una pecera a la otra, o de un mar, como estábamos en la primera imagen del muelle, hacia el otro, y explorar este océano azul donde podemos nadar a nuestras anchas y donde no tenemos competencia. ¿Y cómo logramos el que no tengamos competencia? Ofreciendo algo distinto, innovando. Podemos partir de lo que tenemos, de lo que existe, y ofrecer una innovación que nos haga diferenciarnos. Tenemos algunos ejemplos de océanos azules exitosos, como es el Cirque du Soleil, por ejemplo. En el mercado de los espectáculos circenses, desde tiempos inmemoriales, el circo funcionó más o menos igual. Una carpa itinerante, ¿cierto?, con diferentes artistas que ofrecían espectáculos visuales, pero uno iba al circo de los Tachuelas, o uno al circo de las Águilas Humanas, o cualquier circo en otro país del mundo, y era lo mismo. Eran los payasos, los domadores, los trapecistas, los equilibristas, algunos espectáculos quizás con perritos, o las motos de la muerte, y básicamente lo mismo siempre, ¿cierto? Hasta que a alguien se le ocurre que puede haber un tipo de circo distinto, y funda esta empresa del Cirque du Soleil, que ofrece estos espectáculos visuales dentro de una carpa también itinerante, y modifica lo que conocemos como el concepto de circo. Sigue siendo artista, ¿cierto? Siguen ciertos espectáculos visuales, pero se asocian con música, con vestuario original, con maquillaje, con toda una puesta en escena muy, muy, muy interesante y muy original, y con una temática en particular. Cada uno de los espectáculos del Cirque du Soleil está basado en una temática, no son un número diverso, reunido en una compañía, sino que la historia se va relatando, es como una obra, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, se ofrece un circo distinto. Y por supuesto fue revolucionario, tan revolucionario que es un éxito mundial, y que empiezan efectivamente a aparecer, como les decía yo, competencias e imitaciones, y aparecen grupos similares como son los Stomp, la Fuerza Bruta, los Mayumana, etcétera, etcétera. Empiezan a generar entonces instancias en las que se replica su patrón. Pero ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se innova en un concepto tradicional conocido por todos, y que de alguna manera puede ofrecer un producto nuevo y original, explorando este océano azul. Las cafeterías Starbucks también son un buen ejemplo, porque hasta que aparecieron los Starbucks, el concepto que nosotros teníamos de cafetería, básicamente era un local donde uno llegaba, se sentaba, o a lo mejor podía acercarse a una barra y solicitaba un café, entre los cuales podía tener un par de alternativas, un cappuccino, un cortado, un expreso, y pare de contar. Y básicamente lo iban a atender a uno, uno se tomaba su cafecito, podía acompañarlo quizás de un sándwich o una tortita, pedía la cuenta y se iba. Starbucks ofrece un lugar donde uno puede estar con otra calidad de estancia, se instalan y se ambientan con unos livings, con conexión a internet, donde se pueden generar incluso reuniones de negocios, uno puede estar ahí todo el tiempo que uno quiera, tiene acceso a la prensa, con los diarios, con las revistas, las publicaciones que yo puedo leer con uso libre, y además me ofrece una carta de cafés completamente distinta y novedosa, con muchas esencias, con muchos sabores, con temperaturas distintas, me lo hacen a gusto mío, ponen mi nombre en el vaso, además ofrecen esto de que uno se lo puede llevar, es desechable. Entonces empieza a ofrecer un concepto completamente distinto, con servicios y con alternativas nuevas, a las cuales los usuarios no están acostumbrados, y se transforma en un éxito mundial. Tanto es así que rompe las fronteras y se instalan en muchos, muchos países. Aquí en Chile hay muchos locales de Starbucks. Y si analizamos, nos damos cuenta de que después de que Starbucks llegó a Chile, el concepto del café también empieza a modificarse, y empiezan a aparecer un montón de cafeterías que ofrecen lo mismo. Aparecen hasta los Work Café del Banco Santander, aparecen los Starlight, y una serie de sucedáneos o alternativas, porque ya el Starbucks abrió este camino en el Océano Azul, empezó a navegar
en este océano, y detrásito, en la estela que va dejando su nado, ¿cierto? Empezamos a seguir nosotros esa guía. Y ahí es donde nuevamente vemos ejemplificado cómo el océano azul ofrece una posibilidad de éxito y básicamente va dictando o va marcando pauta para que diferentes alternativas puedan seguirlo. Ahora, cuando el mercado de este tipo de cafeterías se sature, probablemente alguien tendrá que tratar de navegar de nuevo o de zambullirse o de pasarse a otro sector de este océano que esté azulito y que no esté teñido de rojo. Y finalmente tenemos un ejemplo aquí también de Océano Azul, que es la empresa, la compañía Netflix, que de alguna manera también revoluciona lo que es eh, el mundo de la televisión, ¿cierto? Hasta antes de que llegara Netflix, la gente tenía que ver lo que los canales de televisión ofrecían. Una alternativa que podía ser era el cable, pero básicamente el cable también me ofrecía una parrilla de programación determinada por ellos, en los horarios que la empresa determina y con un catálogo de canales básicamente establecido y limitado. Y las alternativas que uno tenía antiguamente como para poder elegir yo lo que yo quiero ver en la hora que yo quiero verla, era arrendar una película, ¿cierto? Antiguamente en los videoclubs, en el DVD, prestárselas, comprarse, uno las compraba en la calle, medias pirateadas, o bajarlas por internet, ya más en los últimos años. Pero finalmente lo que hace Netflix es tomar efectivamente todas estas opciones, innovando, combinándolas, y finalmente sale este servicio del streaming que me ofrece a mí poder ver un enorme catálogo de películas y de series de televisión en el horario que yo quiera, cuando quiera, y sin tener que estar sujeto a la programación que me determinan los canales de televisión. Y por supuesto se transforma en una revolución del mundo de la televisión, y nuevamente vemos cómo abre paso en este océano azul y empiezan a aparecer los seguidores. Y entonces muchas empresas empiezan a desarrollar sus plataformas de streaming, como es Amazon, como es HBO, ¿cierto? Disney, incluso en los últimos años, y Universal y Fox, y etcétera, etcétera, que empiezan a replicar la fórmula de éxito de Netflix. Entonces ahora, el océano donde navegaba Netflix hace unos años atrás, que era completamente azul, ahora ya se está empezando a teñir de rojo, ¿cierto? Porque empezaron a competir todas estas empresas para tratar de ganar más usuarios, más eh, clientes, y de alguna manera, incluso con los estudios de cine y con los directores y actores, también empiezan a generar sociedades para hacer más atractivo al usuario la elección de alguna de estas empresas. Pero básicamente eso demuestra que se empieza a replicar el patrón de lo que habíamos visto antes. Si Netflix empezó a hacer series de producción autónoma, lo mismo hace HBO, lo mismo hace Amazon, empiezan a filmar cada uno sus propias películas, empiezan a generar sus estudios de cine. Entonces, básicamente ya podríamos decir que en la actualidad el océano azul que Netflix navegó en algún momento ya no es tan azul, ya se está teñiendo de rojo. Pero bueno, vimos ahí algunos ejemplos que nos hacen entender cómo se puede encontrar este océano azul, el elemento diferenciador. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, quizás no a esta gran escala, pero de tratar de diferenciarnos de nuestra competencia y abrirnos pasos en este océano azul, que es esta metodología o esta estrategia que nos habla de innovar, de ser diferente, para agregar valor a nuestra propuesta. Bueno, queridos estudiantes, espero que haya quedado más clara la estrategia, y nos veremos en una próxima cápsula. No olviden revisar el material de estudio. Todo esto que aquí vimos de alguna manera gráficamente está explicado y reforzado en el material de lectura que pueden encontrar en el aula virtual. Que tengan un bonito día, nos estamos viendo.